Ah, vale, bueno, se inicia la grabación. Como sabéis, si alguien no quiere que aparezca su imagen en pantalla, porque esto luego se compartirá para las personas que no puedan asistir, pues que apague la cámara y ya está. Bien, ahora tocaba la intervención de Lies Massanassa. No veo aquí a Josep Vicent Codonyer, que es el profesor que, si está por ahí, que se manifieste. Y si no, lo que podríamos, si no te importa, Olga, es que pasara la intervención de Olga, que Olga sí que está por ahí, porque no le veo yo a Josep Vicent. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, sí. Pues si estás preparada, Olga, como quieras, porque Silvia Palomares sí que está, que también va a intervenir, pero Josep Vicent no le veo. Silvia, ¿qué hacemos? ¿Os damos paso a vosotros o esperamos a que venga? Es que él tenía clase esta tarde y tenía que llegar a casa y tal. Me dijo que para las 6 creía que estaría, pero... Silvia, A mí, sí. perdonad porque a mí me pasa que a las 6:30 estaré preparada en casa, pero ahora mismo estoy Bueno. saliendo del centro de salud con mi hija. Vale, pues nada. Quiero decir que nada, eso, a y media estaré preparadísima, pero ahora, bueno, podría hablar, pero me sabe mal porque no son unas condiciones no, muy mejor favorables. que lo hagas con tranquilidad, no te preocupes. Vale, Silvia, que te comentamos. Es que estoy esperando a Josep porque me ha dicho en el WhatsApp que estaba intentando entrar. O sea, hace 10 minutos. O sea, que no sé si es que tiene algún problema o algo. Vale, es que no le veo aquí, o sea que... El WhatsApp de él no sé si lo tengo. Bueno, ¿tú lo tienes, Silvia? Sí, voy a ver si le mando Vale, ahora un mensaje. vamos a... Eso, si se lo puedes enviar y si no lo encuentras te lo ponemos aquí en el chat y lo compartes tú, pero si se lo puedes enviar, no sé por si. De todas formas, si has entrado tú y él lo ha compartido contigo, es el que tienes el mismo. Me está diciendo que es que cuando le da el enlace le sale otro Teams de otro curso que dio hace meses, que no le salía este enlace. Vaya. Pero vamos, es el mismo que me ha compartido a mí sí que me ha llevado, pero se ve que ya le lleva otro. Pues, no sé, a ver, Vicente, ¿tienes todo el curso abierto? Un momentito, vamos a ver si te lo pasamos por el chat, el del curso directamente desde Aules y a ver si con ese puede entrar bien. Ah, ya está aquí. Vale. Sí, Bona vesprada. Bona vesprada. Quan intentava entrar m'enviava un curs que vas fer en NER i no em deixava entrar. El Teams este fa algunes coses estranyes de quan en quan, no estem encara acostumats. Funcionava millor l'altre, o el controlàvem millor, vaja. Bueno, ja que esteu així els dos, vaig a presentar-vos Josep Vicent Codonyer i Sílvia Palomares, són professors de l'IES Massanassa i van a compartir amb nosaltres un parell de coses, no? N'hi ha un projecte VisiArt, que és de cicloturisme artístic, inclusiu, en educació secundària, que el van presentar a la Climate Education Summer University de Toulouse, a França, i un altre projecte relacionat amb satèl·lits, no? Sí. Per tant, quan vulgueu, pues, comenceu. Val. Projecte jo el PDF o com està? Sí, si el tens allà a mà, el compartixes. Si tens problemes, m'ho dius i... Val. No sé com... A veure, en el Webex sí que m'aclarava. Així jo puc... Pots compartir. Sí, a veure, tens dalt, tens un quadre roig que diu salir. Sí. A l'esquerra, justetet, compartir, val? I li dones ahí, se desplega un menú. En pantalla, no? En pantalla, exacte. I ja tries la pantalla que vulguis compartir, si el tens obert,
i... Sí. Val, sí, el veig tots, no? Sí. Li costa un poquet, però ja s'ha obert, sí. Ui, ha començat al final del tot. A veure. I dalt. Comencem pel principi. L'any passat... Espera, que ara se veu encara negre. Encara no se veu. A veure si... Ara sí. Ara? Ja se veu, sí. Pues el tinc ahí. L'any passat vaig fer el curs amb vosaltres perquè nosaltres vam entrar farà 2 anys en la xarxa de centres cap a la sostenibilitat, en el EAR. Però vam entrar i no sabem ben bé encara per a què serveix, perquè no hem rebut cap input a banda del curs que vaig fer l'any passat amb vosaltres, però no hi ha com notícies. Però sí que ens vam convidar a participar en la COP de l'any passat que fem per a educació en Escòcia i també en la... I després d'eixa COP, la OCE, que és un poc qui organitzava la COP d'educació i propostes d'educació, ens va convidar, va a participar en la primera universitat d'estiu sobre canvi climàtic, sobre educació en canvi climàtic. I se va presentar molta gent i van triar 30 docents de tota Europa. Aleshores us vaig a contar un poquet de què va, perquè suposo que enguany ho tornaran a fer i és molt interessant perquè tenen participen diferents organitzacions d'investigació del IPCC i la OCE, que és l'Organització per a l'Educació sobre el Clima, que depèn de la UNESCO. Aleshores, estan elaborant unitats didàctiques en 4 idiomes, en castellà, anglès, francès i alemà. I són lliures, estan en PDF en el seu web. I a banda, el curs que feren l'any passat, que vam buscar 30 docents de tot el món, sobretot europeus, de diferents nivells educatius i també de diferents disciplines. Havia gent, no era per a gent de ciències, havia gent de ciències, però havia gent de llengua, d'història, de música, de dibuix com jo, o d'altres disciplines. Érem quasi tots del sud d'Europa, Portugal, hi havia una xica d'Algeciras i una altra catalana, italians, grecs, turcs i irlandesos, i després també alguns del nord d'Alemanya o d'Indonèsia també. Aleshores, el que vam experimentar en nosaltres les unitats didàctiques que han elaborat. I totes anàvem en la mateixa dinàmica. Primer, veure els coneixements previs nostres, veure com nosaltres investigaríem o experimentaríem aquest tema en l'aula i ho fem, sobretot, les idees prèvies a través del dibuix, normalment, i després, com cada equip, treballàvem per equips que anàvem canviant, col·laboratius, i després el que fèiem era que ells ens proposaven, ens deien la seva proposta, experimentaven com nosaltres ho havíem proposat o com ells havien elaborat la proposta. I per últim, normalment de cada tema venia un expert de l'IPCC a donar-nos una explicació. Aleshores, així, per exemple, vam experimentar al voltant de l'efecte hivernacle, a través del dibuix i després amb termòmetres i gots, coses molt senzilles que podem trobar en una aula. Esteu mirant, no, les diapositives? Sí.
Després farem un xoc, una dinàmica que sobre el carbó, el cicle del carbó. Aleshores vam veure amb unes cartes que tenen ells, que han fet un xoc, que han fet com funciona el cicle del carbó i a posteriori d'una manera natural i després com amb un termòmetre que teníem ahir a la dreta, que podeu veure, anàvem veient com pujava o baixava la temperatura i després quan intervé el ser humà com això canviava i com començava a pujar la temperatura quan augmentava el factor humà. També experimentarem de diferents maneres l'augment del nivell del mar i així se donarem compte que l'augment del nivell del mar no se va produir pel desgel del gel que hi ha sobre el mar, sinó sobretot una pel desgel del gel que hi ha a la Terra, perquè això sí que fa augmentar el nivell del mar, que és l'experiència que tenim a l'esquerra. El gel que està sobre l'aigua, això no canvia el nivell del mar, però el que està sobre el got, el de l'esquerra, sí que feia pujar el nivell de l'aigua. Però sobretot, que és l'experiment que hi ha a la dreta, el nivell del mar va pujar per l'escalfament del mar. Al desaparèixer els pols, el gel blanc dels pols fa que la llum del sol siga reflectida i el calor també, mentre que al desaparèixer i ser l'aigua fosca va absorbir molta més, que és també el dibuix que teniu ahí a la dreta, va absorbir molta més calor, l'aigua al calfar-se, que és el termòmetre fet manual, va augmentar el volum, l'aigua al calfar-se, vam fer això amb persones menjant-se, quan se calfem cada volta estem més separats i augmentar el nivell del mar. Treballàvem també molt amb el teatre, amb el moviment del cos. Treballàvem molt amb el cos, els experiments científics. Després vam veure en cada país les notícies, buscar notícies sobre biodiversitat i sobre canvi climàtic. I s'adonarem que hi havia una relació de 1 a 10, és a dir, sobre biodiversitat hi havia una notícia per cada 10 notícies que hi havia sobre canvi climàtic. I això ens va fer adonar-nos de lo estúpids que som i que només pensem en el nostre melic i no s'adonem en compte com estem interrelacionats amb la resta d'espècies. I aleshores, a través d'aquest fil i amb unes targetes també, cadascú de nosaltres serem un element de la natura i com estàvem relacionats en xarxa de forma sistèmica. Aleshores, vam donar compte que estem tots interconnectats i que al desaparèixer el roure o al desaparèixer el cuc, acabem desapareixent nosaltres perquè estem tots interconnectats. I és un poquet el problema que tenim, que se parla molt del canvi climàtic perquè és com que ens afecta a nosaltres, però de la devastació de la biodiversitat del planeta que estem fent nosaltres no se parla. I és com que també el canvi climàtic és com algo extern a nosaltres quan els responsables som nosaltres. I és com prendre consciència de la nostra responsabilitat sobre el canvi climàtic. Sobre el nostre ús del vehicle privat, el nostre consum desmedit de tecnologia, etc. Vegeu que tot són dinàmiques, tot molt de treball col·laboratiu i dinàmiques. Són propostes pedagògiques també modernes, no de llibre de text. Tenen uns llibres en PDF molt teòrics, perquè està fet també per teòrics de l'IPCC, però després amb unitats didàctiques molt pràctiques, que està molt bé. I així, per exemple, treballarem les emocions i la ciència. Com la relació, com les emocions es poden fer ser factor passiu o actiu davant del canvi climàtic. Aleshores, si ho plantegem tot com que ja no hi ha solució,
la gent vaig a cremar tot perquè s'anem a morir, no? Aleshores no faig res per canviar. Si ho posem també tot, com que no passa res, que apareixeran noves tecnologies i ho solucionarà, arribarà el cotxe elèctric i ho solucionarà tot, tampoc fem res per canviar el nostre model de consum i de vida. I aleshores és com trobar aquestes emocions que ens facin ser agents actius per aturar l'augment de la temperatura del planeta i el canvi climàtic. I altra activitat que va estar molt bé, va ser una setmana molt intensa. Us dic que va ser en Toulouse, al sud de França, i ens pagaren el transport i l'allotjament i la manutenció. Això tot ho pagava l'AOC o el Metro France. Això va estar molt bé. Jo ho aconsello que si podeu, si s'assabenteu d'enguany, que s'apunteu. Va ser per aquestes dates el curs. I va ser a final de juliol, l'any passat. I així treballarem el pensament crític sobre el que es publica sobre ciència i allò que apareix a les xarxes socials. I aleshores vam veure articles igual d'un expert d'una universitat americana a favor dels combustibles fòssils o tota una sèrie d'articles de diferents experts de l'IPCC. Aleshores, són targetes que parlen de teories conspiranoiques, de fal·làcies lògiques, de falsos experts. I això és com per a donar-se compte de les notícies que apareixen que abans de donar-les per certes tenim que contrastar. Aquesta dinàmica també estava molt bé per a fer-los pensar, perquè ara passa molt això en els grups de WhatsApp dels alumnes o amb el TikTok, que qualsevol notícia que els arriba la reenvien sense contrastar. I això a voltes als adults també ens passa, que ho reenviem sense contrastar-ho si és cert o no. I en ciència passa molt, no? I després nosaltres mateixa, per últim, proposarem activitats, unitats didàctiques i treballàvem amb equips interdisciplinaris de diferents països, de diferents disciplines, i treballàvem molt i proposàvem molt activitats a través de l'expressió corporal, del teatre, amb la música, amb el dibuix, que està com transmetre la ciència, aspectes científics d'altres maneres. I com conscienciar de l'emergència climàtica a través d'altres mitjans. Jo crec que és molt important. Això sí que, ara que me'n recordé, comentaren, no? Quan han hagut tragèdies en el planeta, han hagut molts artistes, pintors, escriptors, films, pel·lícules que s'han fet sobre el tema, i és com que sobre el canvi climàtic i l'emergència climàtica no estan els artistes produint coses. Veu ahir una manca d'implicació de l'art en això. I per últim, explicarem les experiències pròpies de cadascú de nosaltres en els nostres instituts. Així tenim un projecte superinteressant que, si podeu portar a València, està molt bé, de l'Institut Levante d'Algesires, on tenen la coordinadora de sostenibilitat, és de música, és la professora de música, però és biòloga, i aleshores porta un projecte que tenen Ecoprat, patrulles, jardí i hort ecològic, fan projecte de neteja en la platja, un projecte oceà, també fan recollida de llavors, plantació a l'institut i posterior reforestació als boscos de l'entorn. Després també estava un projecte alemà de fer cinema mentre alumnes pedalejaven en bicicletes per a produir l'energia per a veure la pel·lícula. I per últim,
per destacar un projecte francès de primària on estem col·laborant enguany. Este projecte bretó és de reforestació i ell treballava les llengües, l'art, la biologia, l'educació física, la geografia i la història amb alumnat amb dificultats d'aprenentatge i TEA. I enguany s'han donat un premi, el tercer premi d'escoles que conviden al bosc a l'escola pel seu projecte de reforestació. I han creat un web on estem nosaltres, hem participat, i on hi ha centres de diferents països d'Europa on celebrant el dia 21 de març, el dia de la reforestació, no? I amb les accions que hem fet. I per últim, visitarem, perquè el curs era en la seu de Meteo France. El complex és com si fos un complex molt gran que hi ha a les afores de Toulouse, on hi ha molts centres d'investigació. I aleshores vam veure com treballen prenent mostres de l'atmosfera amb diferents drons, ens ensenyaren els drons i ens explicaren on, en quins llocs prenien mostres de temperatura, humitat, etc. I després també visitarem el control del temps real de tota França, en Meteo France. I ahí teniu diferents pàgines de recursos. Estan en anglès, però ja us dic que la de OC Global, aquesta està en els 4 idiomes alemà, francès, anglès i castellà. I allí explicarem nosaltres allò que estem fent a l'Institut de Massanassa des de fa anys. Aleshores, és un poquet el que ara vaig explicar i després ho explicarà Sílvia, la seva part. Abans de la pandèmia vam treballar projectes interdisciplinaris en segon de l'ESO. I treballaven tots els departaments, cadascun en la seva assignatura, perquè no hi havia un temps comú, i després convertíem una setmana el centre en allò que estaven treballant i els alumnes de segon explicaven als de primer el que havíem descobert, el que havíem treballat. Aleshores vam treballar un any l'aigua i posarem una sènia antiga del poble a l'accés de l'institut. Treballarem la sanitat pública i ens quedarem a meitat de treballar els plàstics quan va arribar la pandèmia. I ara tot això és molt més senzill amb els projectes interdisciplinaris. Aleshores, nosaltres, Sílvia, jo i Cristina de Física i Química, Sílvia és de Tecnologia, jo soc de Dibuix, l'any que ve ens agradaria treballar això que us acabo de comentar, treballar la ciutat sostenible al projecte interdisciplinari de segon. Aleshores, jo, per exemple, a través de l'art podem fer cartells, portem molts anys fent cartells sobre els ODS, abans que se diguera en ODS, o també enguany hem treballat en el projecte interdisciplinari de tercer stop motions sobre sostenibilitat. I per això, que a través de l'art podem educar en sostenibilitat. És important, moltes voltes, el treballar cooperativament entre diferents assignatures per donar eixida als coneixements científics o lingüístics i també a conscienciar. A l'institut disposem d'una estació meteorològica pròpia que està connectada al web de l'institut i on podem veure totes les dades en temps real. Després hem instal·lat enguany, hem començat la instal·lació perquè la conselleria el limita a 50.000 euros anuals. Aleshores hem fet la primera inversió abans de Nadal i ja estem produint més energia de la que consumim, només amb la inversió d'enguany, que són 100 quilowatts
amb 75 panells solars. El curs que ve posarem 60 quilowatts més i el 2025 el que farem és posar també bateries per a poder a primera hora del matí i segona hora, que normalment ahir consumim de la xarxa, abastir-nos de la que hem emmagatzemat en bateries. Això que hem fet nosaltres i que costa molt és com que tens a la direcció assabentar-se de tots els passos, tràmits que ha de fer. Hauria de ser algo que no depenguera de que el centre educatiu té recursos, té diners, o de que la direcció s'estima més invertir en això o en pintar l'institut, o no, com l'institut és molt vell i té molts forats que tapar, no té recursos. Hauria de ser algo que per norma la conselleria fera directament i omplirà els sostres dels centres educatius de panells solars i no foren les direccions dels centres els que tingueren que buscar empresa, etc. Pense que se podrien omplir tots els centres educatius, centres sanitaris de panells solars i s'estalviaríem tindre que substituir oliveres centenàries o arnelers per camps solars a la València buidada. Després, l'any passat, proposarem a l'Ajuntament de València un pla de mobilitat sostenible d'accessos escolars segurs. Este projecte que presentarem, que va presentarem al Consell Escolar Municipal, l'Ajuntament l'ha fet seu i es va fer aquesta proposta de camins escolars segurs que s'han implementat al llarg del curs d'enguany i a través dels stop motions hem fet com una campanya de visibilitzar aquests camins segurs. Ahir sí que hem tingut una bona rebuda acollida per part de l'Ajuntament i enguany comença a funcionar. Veurem com segueix això. I perquè sí que hi ha un problema, vam fer una enquesta i un 20% dels alumnes venien en cotxe a l'institut, tot i que el poble mesura 1 quilòmetre per 1 quilòmetre. I d'aquest 20%, un 10% d'ells venien des del mateix poble. I l'altre 10%, hi ha alumnes que una setmana, hi ha un 10% d'alumnes que una setmana viuen en Massanassa i l'altra setmana viuen en un altre poble amb un dels altres pares, perquè estan separats i cadascú viu en un poble. Aleshores, ahir alguns venen a peu, però altres venen en cotxe. Però és com que és molt senzill arribar a peu a l'institut sense problemes. Això és fomentar que vinguin a peu i que no els problemes de la perillositat que hi ha a primera hora del matí quan te trobes molts cotxes damunt de les voreres, damunt dels passos de vianants o en segona fila per a replegar o per deixar els xiquets. I així, ara per acabar, us deixo un xicotet vídeo del projecte de VCR que portem des de fa 14 anys en l'institut i que hem fet diferents cursos en el Cefire d'Artístico-Expressiva, en el Cefire de València, en el de Gandia. Ara en maig farem un que encara està en inscripció en el Cefire de Sagunt i el farem per l'Alt Palància, les rutes, i l'hem fet també en cicles formatius, d'accessos escolars segurs i cicloturisme artístic inclusiu. Us poso el vídeo, després passarà a parlar Sílvia del projecte del satèl·lit. A veure que el vídeo... Bueno, tinc que... El vídeo aquest el vaig presentar al 7è Congrés Internacional de la Bicicleta l'any passat. El vaig fer per al Congrés. Era un... A veure...
No sé si este és l'últim. Tot va començar... El vegeu i l'escolteu? S'escoltava però no se veia. Si de cas, si no... bueno, jo crec que tinc que tornar igual a buscar ara la pantalla aquesta en el time. A veure. Hauré d'anar a dejar de compartir l'anterior i compartir... Finestra, vale, la nova. Ara se veu? Sí. A veure com se veu. Si donarà problemes, poses l'enllaç en el xat i ja està, però a veure si funciona. Són 2 minuts, és curtet, perquè tenia que ser curt i he condensat tota la informació en 2 minuts. A veure, ara no trobé el... Ai. Tot va començar al 2008, amb un curs del CEFIRE anomenat Cicloturisme a la Mediterrània. Al curs vàrem descobrir el goig de conviure pedalejant a la natura. Això em va animar a elaborar un projecte educatiu sobre 2 rodes on poder transmetre allò que realment m'apassionava. És un projecte sostenible on l'educació artística, tècnica, vial, mediambiental i emocional es fan presents damunt d'una bicicleta. La idea és senzilla, generar vincles i, sobretot, transmetre l'alegria de viure i l'amor a la vida. El projecte va ser un repte professional pel fet de relacionar la bicicleta amb l'assignatura de dibuix i es centra en 4 eixos: sostenibilitat, seguretat, salut i somriures. En ell compartim i aprenem sentiments i emocions que ens apropen a nosaltres mateixos, a escoltar els nostres esperits inquiets, a respirar en boscos mil·lenaris, a ser ona en la mar, a fluir com l'aigua al riu, a crear poemes senzills, a dibuixar arbres amb tinta xina posant tots els sentits, a observar i composar fotografies de l'univers des de diferents estels, a interpretar cartografies on descobrim paradisos que per pròxims no deixen de ser espectaculars, a llegir el camí al mateix camí i, el més important, a ser un mateix i al mateix temps no ser ningú sense ser a més de més. Un dels aspectes més innovadors i originals és la gincana que fem amb l'alumnat de batxillerat per descobrir l'arquitectura del Centre Històric de València. Amb aquesta activitat fomentem l'ús de la bici tant en els futurs desplaçaments diaris a la universitat com en els de lleure, tot combinant-la amb el tren. És un projecte transversal i inclusiu, on, a més de gaudir, aprenem a circular en grup, respectant les normes de circulació, als vianants i a la resta de vehicles. Per afavorir la inclusió, ens desplacem assossegadament, al ritme del més lent. I com la vida està fora de l'institut, integrem l'aprenentatge al seu context. Això ho aconseguim despertant la seva curiositat pel món que els envolta. Tot plegat, descobrim que la bicicleta és un mitjà de transport sa i ecològic. Creem consciència, fem-nos sostenibles. Moltes gràcies. L'heu pogut escoltar bé, no? Sí, prou bé. S'entretalla una miqueta, però no, s'ha sentit bé. Escolta, bueno, no sé, Sílvia, si quant de temps pensa... Ara parlarà Sílvia del seu projecte. Vaig a compartir jo les diapositives, ¿vale? Val. I són un parell de diapositives. Val. Sí, són 5 minutets. Val, molt bé, perfecte. És que està ahí, ja tenim allò, Olga, preparada. Què anava a dir-te, Josep Vicent? Que si tens l'enllaç a la convocatòria que has comentat de lo de Toulouse i això, o alguna informació, si la pots compartir en el xat, d'aquesta manera la gent que assisteix pot veure-la. I en qualsevol cas la posaríem en aules també per tal de que la gent poguera tindre aquesta informació si està interessada.
El que faré és preguntar pel curs d'enguany, perquè estic en contacte amb ells, si han tret la convocatòria i això t'ho envie per correu perquè ho compartis. Molt bé, doncs ho posaríem en aules, d'acord? Jo me vaig enterar per vosaltres l'any passat, que reenviareu un correu de la proposta. Que va ser la convocatòria. Sí, nosaltres quan ens arriben la compartim, però bueno, pues, si es passa, que pot ser que no paren d'eixir coses interessants i a voltes ens passa alguna, pues ja la tenim ahí. Preguntaré ara després i us la compartiré. D'acord, molt bé. Bueno, bé. Josep, pots posar la següent i esa després? Vale. A veure on estic. Doncs jo vaig ràpida, de veritat. A veure, això és una iniciativa que fa 2 anys estigueren en contacte amb una sèrie de persones que estaven interessats en el tema de l'espai i dels satèl·lits i tot això, i aleshores plantejaren fer un projecte que s'anomena School Satellite Project, i el que pretén és, a partir al voltant de la construcció d'un satèl·lit real, doncs, animar els alumnes a que comprenguen que els satèl·lits estan ahí, estan ahí dalt, que són interessants, que se poden utilitzar per a la nostra vida en particular i sobretot per ajudar a tot el tema del canvi climàtic. I aleshores, en teoria, era un projecte d'uns 3 anys en què el que se pretenia era llançar l'any que ve, com a molt, un satèl·lit. El problema ha sigut que, clar, ara tot el tema dels microsatèl·lits està super agafat i aleshores no tenim per ara via de llançament, calculen, més han dit, fins al 2025. Llavors, el que hem fet és continuem treballant. En un principi, l'any passat, el que estigueren treballant era l'aplicació de com se podia extraure informació dels satèl·lits. I aleshores, si pots posar l'anterior, Josep, el que feren va ser... Ui, esa no, la següent. No? Esa. El que feren va ser participar en un projecte de la ESA, no, Josep s'ha passat. Participar en un projecte de la ESA, que es tracta de treballar sota el canvi climàtic. Entonces, nosaltres el que se fa és, utilitzant la xarxa de satèl·lit Copernicus, que són la xarxa de satèl·lits europeus, s'utilitza una xarxa que s'anomena EUBrowser, és una aplicació en la que se poden obtindre imatges de satèl·lit, conèixer-les, aplicar-les, i a partir d'això, nosaltres, per exemple, en l'IES Masanassa, treballarem en l'albufera i treballarem a partir de les imatges de satèl·lit i de dades, prenguerem mesures fisicoquímiques en l'albufera i en tot això plantejarem una sèrie de qüestions científiques i intentarem donar respostes als nostres alumnes. En aquest cas va ser un grup d'alumnes de segon de l'ESO. En aquest moment encara no hi havia projectes interdisciplinars, així que va ser un projecte d'aprofundiment, però la idea és que ara ja en els projectes interdisciplinars i en tot el tema que tenim és volem plantejar-lo per al curs que ve també com un altre taller d'aprofundiment en el que anem a fer és ja centrar-nos en el tema del satèl·lit. El satèl·lit, la idea per ara és fins que puguem ja llançar un satèl·lit real, perquè això està coordinat per una universitat en Irlanda, en Cork, la Munster University. Mentrestant, la idea és que els alumnes treballen com seria un satèl·lit, com es faria, s'utilitzaria elements molt assequibles, com podria ser una placa microbit, per a programar i per a fer el satèl·lit de forma real, un model, i la idea és que ells treballen, a més, ja vos dic, aquesta plataforma que vos he dit, que és l'EUBrowser, que se pot treballar des de moltes assignatures, com pot ser la biologia, la física i química, i sobretot per al tema del canvi climàtic és superinteressant i la participació en aquest concurs que tenen en l'ESA és molt, molt, molt interessant per a treballar-lo i ahí estarem. Entonces, la iniciativa, per ara tenim instituts d'Argentina, un institut de Canadà i estem intentant llançar-la perquè siga més ampla. En principi és un projecte que la idea és treballar-lo en anglès, perquè, clar, hem fet algunes sessions online i tal, de connexió, i aquesta seria la idea, treballar en tots aquests materials que estan arreplegant, que tinguen a veure en l'espai,
i sobretot de recursos de la ESA. En aquest sentit n'hi ha mogolló, el C0, i també en Andalusia estan fent coses molt interessants en el tema de l'espai. I després seria pues, això, ajuntant-se i en un futur intentar veure si podem aconseguir-lo del llançament del satèl·lit, que per ara, ja vos dic, ha estat així un poquet més allargat el plaç, però que continua actiu i aquesta seria la idea. Aleshores, no sé, alguna pregunta, alguna qüestió? Intentar ser superràpida i resumir-lo tot en 5 minutets. Digueu-me si voleu saber alguna cosa. Val. Sí, preguntàvem pel xat que com s'escrivia el nom de la plataforma de Copérnico, si era browser. Sí, és browser de buscador. EO, en mayúscules, browser. I és una aplicació que és superfàcil d'utilitzar, té uns tutorials i tal, i molt interessant perquè els alumnes treballen tot el tema de veure imatges per satèl·lit i de veure productes. Per exemple, se pot treballar el desgel dels pols perquè tu pots accedir a imatges dels satèl·lits Copèrnicus des del seu moment. Inclús n'hi ha d'imatges anteriors que no són els Copèrnicus, i se poden comparar imatges. Nosaltres ja vos dic que treballem en el tema de l'Albufera, però n'hi ha treballs, si entreu en Climate Change Contest que tenen en l'E0, és un dels concursos i n'hi ha de diferents anys i n'hi ha projectes molt interessants en això. Aleshores, són recursos i coses molt, molt interessants per a poder treballar-les i per a que els alumnes siguin d'una altra manera més científica i més donant-se compte que els satèl·lits que estan allà dalt també se poden utilitzar i, de fet, s'utilitzen per a més coses que no siguin les soles comunicacions. Molt bé, doncs gràcies Sílvia i Josep Vicent. N'hi ha alguna pregunta, algun dubte? Si el teniu, com que no som massa gent, podeu activar el micròfon i plantejar-li-ho directament. I si no, doncs al final, com vulgueu. Val, doncs si no n'hi ha res, passem a Olga, que està ja esperant ahir. Vaig a presentar-la i ja continuarà. Olga Mayoral García Berlanga és professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, investigadora i subdirectora del Jardí Botànic de la Universitat de València. És coordinadora de l'especialitat de Biologia i Geologia del màster de professora d'Educació Secundària de la mateixa universitat i del grup d'estudis amb la Universitat de Harvard per promoure l'educació fora de l'aula, Teaching and Learning Science in Outdoor Environments, TLSOE. És la directora de la Cátedra de Cultura Científica para la Emergencia Climática, que és la que ens presentarà ara. És biòloga, doctora en Conservació de Plantes i màster en Investigació en Didàctiques Específiques. Dirigeix projectes d'investigació en didàctica de les àrees de didàctica de les ciències, salut ambiental, canvi climàtic, educació ambiental i botànica, amb especial èmfasi en l'educació fora de l'aula, cosa que ens agrada molt, perquè així intentem que la gent trenqui els murs i isca fora del que és la seva aula. Quan vulguis, Olga, tot teu. Ahora, creo que ahora sí que me Vale, oís. sí, ya lo has activado, sí. Vale. Estaba teniendo problemas para compartir la presentación, pero creo que nos está viendo, ¿verdad? Por ahora no. No. Es que la tengo abierta. Voy a volver a intentarlo. Es que no quería ponerme a trastear mientras estaban los compañeros. No me está dejando. Vamos, a ver. Pero voy a... Creo que ahora sí. Perdona. Vale, sí, sí, sí. Ahora ya. Bueno, ahora está en negro por ahora, pero le cuesta, ya está, ya sale. Ya está ahí, vale. Ok, pues muchas gracias por la presentación y bueno, me encanta compartir un espacio a estas horas de la tarde porque eso significa que somos muchas personas implicadas y preocupadas por la situación que vivimos.
Voy a intentar en 20-25 minutos explicaros cuál es el trabajo que estamos haciendo desde el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia y en concreto desde la Cátedra de Cultura Científica para la Emergencia Climática, que es una cátedra que funciona desde el año 2022, pero que enlaza con un trabajo previo que habíamos desarrollado en proyectos europeos y enlaza también con el trabajo que se viene desarrollando en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universitat de Valencia. Veréis en esta primera diapositiva no solo el nombre, sino también el logo de la cátedra y Universitat de Valencia y Generalitat Valenciana. Las cátedras institucionales son instrumentos que han creado las universidades para establecer contacto y vínculos con instituciones, con empresas y que permitan permear con la sociedad de una manera que el día a día de la universidad no permite. Entonces, en este sentido, pues la cátedra trata de ser una ayuda en esta circunstancia actual en la que en el sistema educativo queremos abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático y además ahora tenemos un currículo alineado, pero digamos que a lo largo de nuestra vida como estudiantes y luego como profesorado, pues no se nos ha formado para esto. Entonces, bueno, brevemente voy a hacer una introducción de por qué surge esta cátedra y surge en este contexto de crisis socioambiental global en la que vivimos, con multitud de problemáticas interconectadas, entre las cuales destacan, en esta cátedra destacamos el cambio climático, pero no olvidemos que esta cátedra está en un jardín botánico, que es un centro de conservación de la biodiversidad. Entonces, para nosotros, digamos que los dos grandes problemas sobre los que pivota todo el trabajo que hacemos en la cátedra son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que evidentemente se retroalimentan y están conectados a muchas otras problemáticas sociales, ambientales, económicas. Entonces, la cátedra trabaja para tratar de ayudar a comprender, a conocer estas problemáticas, incluirlas en la educación. Siempre teniendo en cuenta todo lo que nos dice la investigación, las didácticas específicas. Por ello tenemos unos departamentos en nuestra universidad que se dedican a eso. Y hay una trayectoria muy larga de investigación en didácticas específicas y no tan larga en la didáctica del cambio climático, porque la comprensión del cambio climático no es tan sencilla. Parece que todo el mundo deberíamos tener muy claro cuál es el ABC, las cuestiones básicas que debemos conocer, y no está tan claro. En general en la ciudadanía lo estamos viendo también en nuestra propia universidad, con el alumnado y con el profesorado. Entonces, nuestra cátedra está muy enfocada a ayudar al sistema educativo. Nosotros también formamos parte del sistema educativo y nos vamos formando y siempre tratamos de combinar la acción, o sea, el trabajar en educación con la investigación. Intentamos investigar todo lo que vamos haciendo y enriquecernos con lo que las investigaciones nos van diciendo. Por ejemplo, tenemos muy en cuenta las cuestiones de salud mental que pueden estar relacionadas con la ansiedad que genera esta bola tan grande que se nos hace al pensar en el cambio climático, que es una problemática global que no podemos abordar desde aquí ya cada uno de manera individual y que se vea un efecto directo. Sí que debemos abordarlo ya desde aquí personalmente, pero también de manera colectiva y los efectos no van a ser inmediatos. Entonces, bueno, para esto el trabajo psicológico es importante también. Trabajamos en un marco competencial y dentro, en el paraguas de la educación para el desarrollo sostenible, que lleva ya una trayectoria, lleva más de 20 años, pero no mucho más. Entonces, bueno, enlazando con todo lo que se ha venido investigando. Y todo lo que se investiga no solo desde el ámbito científico, que es desde donde venimos nosotros de manera natural, sino tenemos que leer lo que escriben los psicólogos, la gente que trabaja con... Perdona, Olga, no están ¿Sí? pasando las diapositivas. Ah, desde el principio. Sí, nos hemos dado cuenta ahora que está ahí. ¿No habéis pensado esta chica? No, está ahí eso fijo. Estamos Vale. escuchando lo que decías, pero claro, está relacionado con lo que... Sí. No sé si es porque no está la presentación activada como presentación, puede ser. Es que está pues, ahora, digamos, en modo de edición, ¿no? Que tienes a la izquierda las diapositivas
y a la derecha tienes una seleccionada, pero no está como presentación de diapositivas activa. Mira a ver si la puedes... Lo que voy a hacer... ¿Ahora os ha cambiado? Por ahora no. ¿Ahora tampoco? Ahora sí, ahora sí. Vale, pues las pasaré a mano. Creo que vais a ver la parte izquierda, o sea, va a ser como menos bonito y menos limpio. Supongo, ¿no? Sí, No pero veo no lo que pasa veis. nada, mientras se vea, da Pero igual. sí. Muy bien. Bueno, pues como os comentaba, venimos del ámbito científico, pero nos queremos enriquecer, por supuesto, de todo lo que aporten otras disciplinas. Estaba oyendo la ponencia de antes y pues todo lo que el mundo del arte nos puede decir, por supuesto, el mundo de la psicología. Y esto tanto para enriquecernos como para abordar en el sistema educativo las cuestiones de cambio climático. Siempre intentamos que no sea solo desde el ámbito científico, porque esto nos atañe a todos y se puede abordar desde cualquier materia. Bueno, lo que pretendemos, evidentemente, igual que todos los que estamos en educación, es vivir en un mundo mejor, o al menos igual que el que tenemos ahora, y por tanto debemos dar pasos para que podamos pasar a la acción, siempre relacionado con la emergencia climática, esto como hilo conductor. Trabajamos también, voy a ir mencionando cuestiones que se han mencionado en la ponencia de antes y me gusta porque estaban hablando de enfoques que vienen de otras zonas de Europa y al final todas las investigaciones se alinean. O sea, debemos insistir en que hay que acudir a fuentes de información fiables y no interesadas. Y esto es un trabajo que con el alumnado que ahora está continuamente en redes sociales es esencial. Relacionado con el cambio climático y con cualquier otra cuestión, ¿no? Y una fuente de información maravillosa es la divulgación científica. Hay muchísima divulgación científica, incluso pues el IPCC y los grandes grupos de investigación hacen esfuerzos por hacer digerible toda la información que ellos generan y tenemos muchísimos repositorios donde podemos extraer información. Que además debemos traer a lo local. Hay muchas cuestiones, como el cambio climático, que funcionan a nivel global, pero que sufrimos a nivel local y hay muchas acciones que debemos realizar a nivel local para conseguir cambios a nivel global. Entonces debemos estar siempre a caballo entre lo local y lo global, por lo que este vocablo de local nos funciona muy bien. Como comentaba antes, en realidad es una cátedra que podríamos llamar de competencias en cambio climático. Tratamos de que la ciudadanía sea competente en cuestiones de cambio climático, porque además todas las investigaciones nuestras y de otros grupos de investigación se alinean en que es una cuestión que preocupa mucho, que interesa, las cuestiones de cambio climático, pero luego hay una falta de conocimientos. Entonces, ahora veremos cómo las tres dimensiones de las competencias no están equilibradas y para nosotros es uno de los trabajos más importantes. Cuando hablamos de las competencias, esa parte de conocimientos que en el pasado era la que más importancia se daba, no puede olvidarse porque estamos en una situación en que la tercera dimensión competencial, que es la de acción, la de pasar a la acción, por lo menos sobre todo el alumnado de secundaria, que es el que más investigado tenemos, muestran muchísima predisposición a hacer cosas ya, están deseando. Les preguntamos si saben cuestiones del cambio climático y dicen sí, pero luego faltan conocimientos. Esto nos pasa también con el alumnado universitario. Entonces falta ese equilibrio entre el saber hacer, la parte procedimental, o sea, qué es lo que deberíamos hacer y, vale, pasemos a la acción. Entonces, uno de los objetivos de la cátedra es una alfabetización científica básica que incluye estas cuestiones, las cuestiones de cambio climático. Esto hace 30 años no se consideraba que era así, pero ahora incluso los currículos oficiales nos dicen que forma parte de la alfabetización básica.
aquí hemos puesto científico porque venimos del ámbito científico, pero podríamos tacharlo y debe formar parte de la alfabetización básica de cualquier ciudadano o ciudadana. Y esa alfabetización implica el que conozcamos en qué contexto estamos a nivel de agendas. Por primera vez en la historia estamos en la Agenda 2030, que es una agenda a la que se llegó por un proceso participativo. Habíamos tenido otras agendas, habíamos tenido unos objetivos del milenio, pero estos objetivos de desarrollo sostenible realmente nos miran a todos, están muy, muy desgranados. Podremos estar a lo mejor no muy de acuerdo en cómo se han redactado algunos de ellos, pero es ese contrato social que hemos sido capaces de generar. Hemos sido capaces de que lo firmen muchos países que incluso algunas de las libertades básicas no las tienen aseguradas, pero se han subido al carro. Entonces, bueno, debe ser ese paraguas, ¿no? La Agenda 2030. Y nosotros estamos inmersos en el ODS 4, que es el de una educación de calidad a lo largo de toda la vida, y eso incluye todas las edades de los más jóvenes, pero también la nuestra. Nosotros debemos seguir formándonos. Entonces, volviendo a esa alfabetización científica básica, cuestiones que nos preocupan y que abordamos sobre todo desde la cátedra, que luego ya os la concretaré en qué tipo de cursos impartimos. Por ejemplo, en este libro, uno de los capítulos, hicimos una investigación preguntando al alumnado de nuestra universidad sobre qué pensaban sobre el cambio climático, si era real, si era resultado de la acción antrópica, o sea, generado por el ser humano, y en general tiene muy claro que sí. Es preocupante que piensen que no hay tanto consenso científico. De alguna manera se genera esa maraña de fake news que hacen pensar al alumnado de nuestra universidad que ellos sí que lo tienen claro, pero que los científicos no tanto. Por eso es importante ir a las fuentes de información fiables y que sepan dónde buscarlas. Es importante que no confundan cuestiones que aparecen en todos los libros de texto juntas, el adelgazamiento de la capa de ozono con las cuestiones de cambio climático. Esta es una cuestión que también debemos abordar porque es sorprendente que en todos los estudios que se hacen a nivel de calle, a nivel de educación formal, no universitaria, a nivel de educación universitaria, siempre sale que se establece esa relación. Y luego, en cuanto a las acciones encaminadas a minimizar nuestro impacto sobre el cambio climático, también hay muchísimos errores sobre lo que nos dice la ciencia que es más eficaz y lo que pensamos nosotros que debemos hacer. Hay muchas acciones que debemos desarrollar, pero no es adecuado que pensemos que con eso estamos alineándonos para minimizar el impacto del cambio climático. Evidentemente, no somos los únicos preocupados por esto. Hay un artículo muy, muy interesante, que es el que hay a la derecha, que es el de Climate Mitigation Gap. Este artículo, que se escribió en el 2017, lo que hizo fue analizar lo que dice la ciencia sobre cuáles son las acciones individuales que más impacto tienen sobre la mitigación del cambio climático y las categorizó en de alto impacto, medio y bajo. Y luego dijeron, bueno, vamos a asomarnos a ver qué dicen los gobiernos y qué dicen los libros de texto. Esto lo hicieron solo en algunos países, en Canadá, etc. Y por eso el título del artículo es The Climate Mitigation Gap, o sea, el agujero, el hueco que hay entre lo que realmente deberíamos hacer para mitigar el cambio climático, es lo que nos dice la ciencia, y qué es lo que nos están aconsejando los gobiernos y qué es lo que dicen los libros de texto. ¿Vale? Este artículo, cualquiera de nosotros lo puede entender, no es un artículo que se pueda llevar a educación primaria, pero nuestros compañeros del Observatorio de Canvi Climàtic del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, han hecho ese panel de decisiones que lo que hace es esa transposición didáctica de un artículo científico, llevarlo a un panel de decisiones para que sepamos cuáles son las acciones nuestras que tienen un impacto, o sea, un alto impacto, medio o bajo. Estas son cuestiones que también trabajamos desde la cátedra, ¿no? El tratar de lo que nos dice la ciencia pura, transponerlo a un lenguaje asequible y con unas metodologías atractivas para los receptores. Otro aspecto que trabajamos en la cátedra es la educación fuera del aula. Estamos en un jardín botánico, pensamos que es un recurso ya en sí muy atractivo,
que puede complementarse con otros espacios verdes de la ciudad, con espacios naturales protegidos, con la albufera que estabais mencionando antes. Además, no solo para las cuestiones de educación, sino que los espacios verdes hay que promoverlos como espacios de salud y de bienestar, y entendiendo la salud como esa One Health, esa una salud o salud planetaria que nos dice la OMS, ya no es la salud como ausencia de enfermedad en mí mismo, sino que es un concepto mucho más amplio. Mi salud está relacionada con la de mi familia, de mis vecinos, la del entorno que me rodea, los ecosistemas que tengo alrededor y bueno, las relaciones que hay entre la salud del medio ambiente y la nuestra. Entonces, bueno, desde el Jardín Botánico esto se puede contar de una manera mucho más atractiva y se puede vivir en primera persona y es algo que nos gusta hacer mucho. Para que sepáis un poquito cuáles son nuestras acciones, qué es lo que hacemos, pues tenemos actividades de formación, estrictamente formativas, luego de investigación y desarrollo y luego de divulgación y transferencia. En cuanto a las actividades de formación, las hacemos tanto fuera del aula como no. Las podemos ofrecer en el propio Jardín Botánico, con lo cual esa combinación entre el espacio verde y el aula la tenemos pues, a 2 pasos, es muy fácil. En la propia universidad nosotros trabajamos en la formación inicial de profesorado de infantil, primaria y secundaria, en el máster de secundaria. Eso lo estamos haciendo de manera continua, estamos intentando involucrar a más profesorado, no solo de ciencias, sino también de otras áreas, de música, de educación física, de geografía, bueno, de todos los ámbitos. También hacemos sesiones colaborativas con profesorado que está en activo. Esta es una de las líneas que más nos gusta desarrollar, es a nivel de centro. Colaboramos o bien con parte del profesorado o con todos, ofreciendo una serie de sesiones de las que ellos van seleccionando cuáles les interesa más y trabajamos conjuntamente. No vamos nosotros a impartir sesiones, sino que vamos decidiendo cómo se hace en el contexto de cada centro educativo. Y luego ofrecemos un curso de verano para el profesorado en activo. Normalmente el profesorado que ha estado vinculado a ese trabajo durante el curso académico en el Jardí Botànic. Bueno, aquí os muestro algunas de las imágenes. Estas son del máster de secundaria. Esta mañana he estado con ellos. Formación en este caso pues era en jesuitas, formación específica que nos piden para profesorado. En este caso había también personas de la Asociación de Padres y Madres, personal de limpieza. Hacemos también formación online para los centros como este de Alpuente que tiene más complicado el venir a Valencia. Y luego trabajamos también con el alumnado. Digamos que nos gusta trabajar con el profesorado y su alumnado, pero de manera colaborativa, porque ellos son los que conocen el contexto de su centro, conocen a cada alumno, cada alumna. Y, por ejemplo, para hacer estos grupos saben a quién deben juntar, nosotros no, porque no les conocemos. Entonces, esa colaboración es muy enriquecedora. Intentamos que se venga al Jardín Botánico lo más posible, pero estamos súper dispuestos a ir a otros espacios verdes, a ir al Parque Natural de la Albufera, porque muchas de las cuestiones se pueden trabajar allí. Paso rápidamente estas imágenes. Esta me gusta dejarla porque aquí tenemos algunos de los protagonistas. Esto es de la escuela de verano del año pasado en el Jardí Botànic. Y luego tenemos cursos de formación con el CEFIRE. Ahora mismo estamos desarrollando uno en el Jardín Botánico que es en torno a las plantas y el cambio climático, cómo abordar estas dos cuestiones juntas. Vamos a estar en las jornadas de emergencia climática que acogemos en el jardín, de las que habéis estado hablando antes y que esperamos que se llenen. Podemos tener hasta 220 personas en el salón de actos, así que aún pueden subir las cifras. Y luego queremos también trabajar con la comunidad universitaria. Hemos tenido unas jornadas formativas en el propio Jardín Botánico para la gente de jardinería, los investigadores. Y luego hemos diseñado un itinerario guiado para abordar la emergencia climática en el Jardín Botánico. Esta es una de las cosas que más nos gusta
y que últimamente estamos haciendo mucho, y es no enseñar el jardín botánico como se había hecho de manera tradicional, sino vamos a aprovechar para contar aspectos del cambio climático, asentar la base de muchos conceptos, con esos imprescindibles o imperdibles y con unas paradas muy específicas que nos pueden ayudar. En este sentido, echamos mano de lo que la investigación nos dice que son los problemas de aprendizaje más grandes relacionados con el tema cambio climático, y echamos mano del currículo. ¿Qué nos dice el currículo? Pues, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, en primero bachillerato habla de One Health, pues tenemos que incluir las cuestiones de salud, de una salud. Colaboramos también en proyectos con otros compañeros de otras universidades españolas, también en algunos proyectos europeos, pero quisiera volver a esa propuesta específica que hacemos en el jardín botánico, porque en el jardín botánico nos preocupa mucho una cuestión que está muy relacionada con esta imagen. Si esta imagen se la ponemos a un grupo grande de personas y le decimos que qué es lo que ve en esta imagen, normalmente la tendencia es a decir pues monos, animales, y esto enlaza con una de las problemáticas que abordamos los botánicos en particular y muchos educadores en general, y es lo que se llama la ceguera hacia las plantas, el plant blindness, que es esa tendencia humana a ignorar las plantas en general o a no prestarles una atención detenida. En el ámbito de la ciudad es muy habitual que se considere como parte del mobiliario urbano. Tenemos un banco, antes una cabina, un árbol, y no se presta más atención que eso. Cuando se estudian los seres vivos en el sistema educativo y en los libros, cuando pensamos en un ser vivo, pensamos en un animal. Nos cuesta integrar las plantas en el ámbito de los seres vivos, y esto tiene implicaciones muy directas con el cambio climático y con los aspectos de la sostenibilidad en general. Hay mucha investigación en torno a este concepto de plant blindness que preocupa mucho, y casi todo viene a echarnos la culpa a nosotros, al sistema educativo, y a la vez dice que, bueno, que la solución también pasa por ahí. En realidad, las plantas son tan difíciles de comprender que al principio chocamos de frente, pero cuando empezamos a comprenderlas, en general hay como un entusiasmo exacerbado. Y luego hay grandes amantes de las plantas. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de intentar engatusar a todo el mundo para que les gusten mucho las plantas. Volviendo a nuestros imprescindibles, como ahora no podemos estar en el jardín botánico, espero que sí que vengáis en las jornadas de emergencia climática, pero ¿cuáles serían esos imprescindibles que podemos abordar desde un jardín botánico o desde cualquier espacio verde? Muy fácil, el efecto invernadero, que es una de las cuestiones básicas para entender el calentamiento global, y es importante insistir en que no es que el efecto invernadero sea bueno o malo, es esencial para que exista la vida tal como la conocemos en el planeta. Es muy fácil entender que simplemente una lámina finísima de atmósfera como la que tenemos en un invernadero, esa laminita que separa el invernadero de la parte exterior, que a veces es una lona de plástico minúscula, hace esa diferencia, que hace un planeta habitable, pero imaginemos que es una sábana muy fina, en cuanto ponemos encima una manta, se puede convertir en inhabitable, que es un poco lo que estamos haciendo. Todo esto se puede explicar muy bien, y las cuestiones de escala en un invernadero, y se puede explicar también muy bien que no tiene nada que ver el calentamiento que se produce ahora en exceso por el efecto invernadero, debido a ese exceso de gases de efecto invernadero, con un adelgazamiento de una capa de ozono que está en otro nivel atmosférico. Ahora no tenemos tiempo de pararnos, pero que no tiene nada que ver, y no es que haya un agujero por donde se cuelen los rayos solares. Entonces esto merece una parada y un detenimiento que uno paseando por un jardín suele tener. También se puede abordar la cuestión de por qué las plantas son sumideros de carbono. Bueno, porque tienen esa capacidad de un gas atmosférico, el CO2,
gracias a la energía solar, enlazar esos carbonos y generar esos azúcares. Y podemos plantarnos delante de un árbol muy grande y hacer esa pregunta de, bueno, toda esta masa, toda esta materia, ¿de dónde viene? Enseguida vendrán todas las contestaciones, estas ideas erróneas que nos dice la literatura científica que todo el mundo da. Nos van a decir que viene del suelo. Siempre va a costar mucho que se entienda que viene del gas, de un gas que hay en la atmósfera. Esto en un jardín botánico donde tenemos plantas epífitas y plantas que viven solo colgadas, sin estar adheridas al sustrato, es muy fácil que vean que esa planta no necesita sustrato para vivir, pero está generando materia. ¿Cómo la ha generado? Bueno, pues esa conexión con la atmósfera en la que vivimos. Si preguntamos a las personas por qué son importantes las plantas, de las primeras contestaciones que nos van a dar es por el oxígeno. Es muy importante que pensemos que el oxígeno que respiramos ahora en parte es el que se genera ahora, pero vivimos de rentas, de todo aquello que se generó en otras épocas en que había mucha más biodiversidad vegetal. Si nos remontamos al Carbonífero, había un 35% de oxígeno y ahora estamos en un 21%. Estamos viviendo de rentas, pero el CO2, que es un gas muy poco frecuente, muy poco abundante en la atmósfera, pequeñas variaciones que hagamos en algo que es muy poco abundante van a tener efectos muy negativos. Esto nos permite además enlazar con el mundo de los helechos, que es un grupo de plantas fantástico, que precisamente en el Carbonífero era una época en la que había muchísimos y tenemos un invernadero para los helechos y podemos hablar mucho del Carbonífero, de cómo se generaron los combustibles fósiles. No me puedo enrollar, pero toda esta parte se puede desarrollar muy bien en nuestro jardín botánico entre el umbráculo y los diferentes invernaderos. Y todo esto enlaza con cómo en realidad las plantas se relacionan con todos los objetivos de desarrollo sostenible, y esa ceguera hacia las plantas nos puede impedir el que estemos alcanzando cada uno de esos objetivos. Entonces, como la comprensión real del mundo vegetal, de la fotosíntesis, de los organismos fotosintéticos que no solo están sobre tierra, sino también en todos los océanos y están haciendo un trabajo gratuito sin parar. Bueno, pues eso, la ceguera hacia las plantas nos puede estar impidiendo ese tránsito hacia la sostenibilidad. Un poco para terminar, porque nos estamos pasando del tiempo, siempre nosotros intentamos engarzar todo esto al currículum con la idea de que sea una ayuda para el profesorado, que no sea y además tienes que hacer esto, no, vamos a integrarlo y vamos a tener dos cosas muy en cuenta. O sea, la naturaleza lleva millones de años seleccionando estrategias súper exitosas que pueden ser inspiradoras para el ser humano y lo son en ingeniería, en arquitectura, en muchos aspectos. Debemos copiar todo lo que podamos para hacer, por ejemplo, las ciudades más habitables. Tenemos que reverdecer las ciudades, pero no debemos dejar de lado las soluciones basadas en las personas, en lo que cada uno de nosotros puede hacer. De manera individual y de manera colectiva. Entonces ahí es donde las personas que trabajamos en educación tenemos mucho que aportar. Entonces, para cerrar un poquito qué es lo que hacemos en la cátedra y para que nos conozcáis cuando veáis por ahí nuestros logotipos, pues en la parte superior veis el logotipo en los 3 idiomas, en inglés, castellano y valenciano. En la página web del Jardí Botànic va a haber un banner. La cátedra se en finales de 2022. Entonces, bueno, estamos en proceso de creación de una página web que estará vinculada a la del Jardí Botànic. Y bueno, pues vamos a estar en los grandes congresos que se vayan sucediendo relacionados con la biodiversidad, con el cambio climático y muy vinculados a educación. En resumen, lo que hacemos en la cátedra es siempre basándonos mucho en la didáctica específica del cambio climático, tratar de trabajar esa educación a lo largo de la vida. No solo queremos trabajar para la educación formal, también queremos trabajar en la educación no formal, para gente de todas las edades. Queremos hacer una educación en contexto tratando de ofrecer temáticas concretas que sean
atractivas para los que nos soliciten colaborar. Intentamos que si hay innovación educativa esté basada en lo que dice la investigación, que no sean ocurrencias así muy peregrinas, y si lo son, pues intentamos evaluarlas a medida que las implementamos. Intentamos que haya una permeabilización entre la investigación y la educación, y queremos colaborar con todas las entidades que sea posible, siempre que nuestros recursos humanos, que son limitados, nos lo permitan. Y siempre queremos, pues, todo lo que se vaya aprendiendo, tratar de que sea visible, pues, en foros como este, en congresos, en revistas de impacto, en revistas no de impacto, a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, bueno, con esto yo creo que termino y queda hecha una invitación explícita a todos los que estáis aquí a que colaboremos en cuestiones puntuales o de más calado. Voy a dejar de compartir, si soy capaz. Sí. A ver, ¿ahora se me oye? ¿Ahora sí? Vale, vale. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Olga, por tu intervención. También a los compañeros que han participado antes, a Silvia, a Josep Vicent, por la exposición que han hecho, que en su momento se me ha pasado a agradecérselo, lo he hecho por el chat. He puesto, ahora pongo aquí el enlace a la inscripción a las jornadas, ¿vale? Debe aparecer ahí en el chat a la derecha, ¿vale? Esa es la inscripción que comenté al principio de la sesión, pero como ha habido gente que se ha incorporado después, bueno, pues las jornadas para la emergencia climática, que será del 4 y 5 de mayo, en el Jardín Botánico, bueno, pues ahí tenéis el enlace de inscripción, como cualquier otra jornada. Desde el servicio de formación os inscribís para asistir a ellas y recibiréis vuestro certificado de las horas correspondientes. No voy a compartir otra vez pantalla porque ya es un poco tarde. Está la programación de lo que es la jornada, está en el Aules, ¿vale? Tenéis el enlace en un PDF. Ya hemos comentado que son esas 2 tardes, con alguna conferencia plenaria, con alguna mesa de debate, en la que también estará Olga Mayoral, Fernando Valladares y Amparo Vilches, y personas que son muy conocidas en el ámbito de la educación ambiental y que llevan una larga trayectoria. Y también habrá una parte de feria, de exposición de trabajos de los centros que van a presentar aquellos trabajos que estén relacionados con la emergencia climática. También en Aules hemos puesto un enlace para los centros que quieran presentar, exponer, rellenen ese breve formulario para saber un poco, nosotros tener una previsión de lo que se nos viene encima. También podéis mandarnos un correo electrónico, tanto a mi compañero Pepe como a mí, si tenéis cualquier duda, o mandarnos un mensaje a través del foro de Aules, que nos tenéis perfectamente localizados. Y bueno, yo os invito a que abráis el micro y las dudas que tengáis, tanto de lo que has puesto ahora Olga, como lo que han comentado los compañeros, o lo que hemos dicho Pepe y yo mismo al principio de la jornada, pues nos abrir el micro y preguntarnos la duda que tengáis. Antonio, sí. Sí, no, yo como soy siempre un poco crítico, yo diría que a ver si pueden crear un curso para políticos, para que vayan allí para las emergencias climáticas, porque todo es la escuela, todo es la educación, la primaria, secundaria, pero un curso para políticos, porque cuando veo a un político, cuando se han quemado 4.800 hectáreas en Castellón, y ves allí a los políticos poniendo la cara, digo, por amor de Dios, los montes todos llenos de hierbas, de todo, nadie cuida nada. Y luego en las cuevas sí tenemos un jardincito, pero si luego se queman 5.000 hectáreas de bosque, ¿qué conseguimos? Porque claro, eso hay que limpiarlo. Cada ayuntamiento tiene que tener una responsabilidad. Yo creo que los políticos, un curso de emergencia climática, todos allí, pero clases prácticas. Que vean los montes, que vean cómo están, todo sucio. Luego que miren también los mares, todo llenos de plástico, microplásticos. Cuando fitoplancton, el 85% del oxígeno procede del fitoplancton. Pero bueno, nada más, porque siempre es la escuela. La escuela tiene la culpa. Hay que educar, sí, sí, pero primero que se eduquen los políticos. Para dar lecciones, consejos doy que para mí no tengo. Bueno, yo soy crítico siempre. Sí.
Antonio, tomamos nota de tu propuesta. Muchos pensamos que todo el mundo debe tener una formación científica en esto. Da igual, político o no político, o sea, una formación básica en esto, pero parece que para la ciudadanía en general es... Y la etnobotánica también se tenía que introducir un poquito más escuelas. La etnobotánica, todos los saberes sobre las plantas de las diferentes culturas, porque eso se puede aplicar en las escuelas muy fácil y estaría muy bien. Perfectamente. ¿Alguna otra aportación? Bueno. Bueno, yo suelo decir que siempre es un placer visitar el Jardín Botánico y si encima lo hacemos con ocasión de unas jornadas tan interesantes, pues ya doble premio, ¿no? O sea que hay que animarse a participar en ellas. Y lo otro, pues totalmente de acuerdo con Antonio, es decir, aquí hay mucha gente que tendría que educarse. Pero bueno, cada uno hace su parte, ¿no? Realmente hay una cosa que compartimos en el Aules, pero no sé si estaréis participando o no. Hay un grupo de lectura del libro este que se ha publicado recientemente, en el que aparece Greta Thunberg, pero es con aportaciones de un montón de científicos y demás. O sea, ella de vez en cuando pone una parte, ¿no? Hace algún comentario de algo, pero la mayor parte de los artículos, que son muy cortitos y por lo tanto fáciles de leer, van de eso y se llama el libro del clima de Greta Thunberg. Y entre otras cosas habla de eso, ¿no? Del tema este de que quien toma las decisiones las toma por lo que las toma y porque hay muchos intereses por ahí, muchas presiones. Y entonces al final las grandes decisiones es cierto que se tienen que tomar bajo presión de la ciudadanía. Y en ese sentido podemos trabajar para que nuestros alumnos empujen, porque es que no hay otra forma. Es decir, para convencer a que la gente tome medidas, desde abajo hay que exigirlas, porque los de arriba, ya os digo yo que no, así a primeras no las van a tomar. Sí. Vale, pues nada, Cristina, habla tú, y ella habla bastante. Sí, buenas tardes. Yo quería agradecer a todos los ponentes porque me ha parecido súper interesante la sesión de hoy. Y quería preguntarle a Olga, porque yo he presentado para proyecto interdisciplinar en mi centro, yo trabajo en Tabernes Blanques, en el Instituto de Tabernes Blanques. He presentado una asignatura relacionada con tema cambio climático y medio ambiente. O sea, un proyecto, digamos, ¿no? Y claro, me parece muy interesante el tipo de colaboración que planteas, porque al final yo estoy un poco sola y tener ¿no? el apoyo de un equipo pues, especializado en esto, pues me parece que puede ser interesante, si es que sale, porque claro, estamos en proceso de ver si sale, si la cogen, no la cogen y esto. Entonces te quería preguntar cómo es el proceso para hacer estas colaboraciones o cómo se desarrolla en la práctica, cómo sería. Bueno, pues mira, en la práctica es tan sencillo como escribirme un email. Es así de fácil. Nuestra escala todavía es pequeña y me parece muy apropiada la asignatura. O sea, yo creo que es un tesorito esa asignatura. Yo sé que hay objetores de conciencia, pero a mí me parece que es una oportunidad fantástica. Y si tu diseño es para abordar el cambio climático, además tenemos un trabajo final de máster que estoy dirigiendo yo ahora, enfocada a preparar precisamente una propuesta para esa asignatura con el cambio climático. Entonces yo creo que podemos colaborar, nos escribes y vemos cómo te interesa más que se materialice esa colaboración. Y de entrada ya te invitaría a que vengas al curso de verano de que será pues, seguramente en junio o en julio en el Jardín Botánico. Pero bueno, ya puedes contactar con nosotros. Os voy a escribir aquí en el chat mi email, ¿vale? Y así contactáis y ya. No trabajo sola, pero bueno, este primer contacto lo hacéis conmigo y luego ya. Fenomenal, muchas gracias. Sí, lo vas a hacer, ya que estamos aquí, ¿con qué asignaturas? Lo he presentado yo desde el Departamento de Biología. Vale. No has conseguido seducir. No.
Otros. A ver, yo es que ahora en este momento estoy de excedencia. Entonces Vale. lo he presentado en plan sola. Y Entiendo. espero, mi objetivo sería seducir a alguien, pero por ahora yo en mi instituto estoy un poquito sola. No sé si lo Vale. conseguiré. Vale, muy bien. Pues nada, estamos en contacto, escríbeme y vamos dando pasitos. Muy bien. Gracias, Olga. A ti. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna duda? Sabéis también que en el Aules hay un foro del que se pueden poner dudas y demás, que lo utilizamos poco, la verdad, pero bueno, ahí está. Ahí está, si la ponéis, pues lo revisamos. Y bueno, ya espero que, como he puesto el enlace ahí para inscripción de la jornada, ya todos os hayáis inscrito para la jornada del 4 y 5 de mayo, ¿vale? Si no podéis hacerlo después, entrando en formación GVA, pues también podéis inscribiros. Y compartirlo también con compañeros y compañeras que haya por ahí que puedan estar interesados. Bien, pondremos en el Aules todo el material que hemos compartido. Olga, si nos puedes enviar la presentación y la pondremos en Aules para quien esté interesado en verla, aunque realmente lo que vale la pena es escuchar la explicación. Pero bueno, siempre solemos compartir estos materiales audiovisuales para que estén ahí a disposición de la gente. Lo mismo que Josep Vicent ya me ha pasado también la presentación y el enlace al vídeo. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo, pues es el momento, y si no, pues nos vamos a descansar, que estaréis muy cansados de todo el día. Nada, vale, pues nada, pues Sí, y nos vemos dentro de un mes, en la próxima sesión. recordad que hablaremos otra vez de lo del día 5, porque el día 5 por la tarde es la Confin, y entonces la próxima sesión la dedicaremos a explicar un poco, recordar para aquellos que ya la conozcan lo que es la Confin y lo que significa. Y bueno, explicaremos también cómo puede participar el alumnado y demás y todo el proceso, ¿vale? Y nada, pues gracias por la atención y gracias a los tres ponentes. Y bueno, como ha dicho Cristina, muy interesante y nada, seguimos colaborando.